¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se lo escucho bien. Bien. ¿Dónde estás vos, el que habla? Acá, profe, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Estás parecido a mi hijo, loco. Tenés un punto más. Mira, ahí, Bien. ¿Dónde estás vos? de Anfunes. En De Anjunes, Sí, señor. donde no hay jorro y punto suspensivo. Exactamente. Exactamente. Buen Bueno, día, profe. hola Tomás. Otro que es como mi hijo, Tomás, el más chico. Ahí estamos. Esperemos un ratito que ingrese la tropa. A ver, yo les voy a pedir a algunos que abran la cámara. A ver, Tomás Tagliaferri, Sí, profe. abrí la cámara, así te veo, los voy conociendo, aunque son muchos. No sé cómo tengo la cara, profe. Habilitar, ahí está. ¿Dónde estás vos, Tomás? Yo soy de Jesús María, Acá cerca nomás. de Son Colonia todos Cabrera también. del norte Ah, cordobés, son todos. tal cual. Ahí está. Esperemos un poquito. Piero, dame cámara. Piero, ahí te admití, dame cámara. Cámara, no foto. ¿Dónde estás vos, Piero? Habilita el audio. Ah, la miércoles, qué ruido, che. ¿Estás, Yara? Lescano, habilita cámara. Habilita la cámara, Yara. Bueno. Hola, Agustín. Hola, profe, disculpe. Ah, buen día. Ahora te veo, Yara. Salí nomás. Gracias. Entran. Y esta chica, Chiocato, Belén. Buen día. Buen día, profe. ¿Cómo están?
Belén, ¿cómo estás? Todo bien, profe. ¿Usted? No sea mentirosa, hasta ahora no estamos bien. Y no, estaría solo durmiendo, estaría mejor. Ahí está. Vieron que los viejos nos levantamos temprano, ¿no? Somos madrugadores. Cuando uno llega viejo, yo me levanto temprano, 5, 6, y leo un poco, revisé un poco el material de ustedes. Estuve revisando los videos, un poco de los programas, y yo les colgué ahí, si no se los vuelvo a colgar, algunos textos que me parece que revisando los videos es necesario tenerlos claros. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Profe, lo escucho Sí, todo. profe. Perfecto. Perdón por el prejuicio, del cual no tienen obligación ustedes. Creo que gran parte de la educación, por cuestiones ideológicas, políticas, en fin, creo que se ha omitido de dar en muchos casos y que están presentes en los videos. ¿Vieron los videos que les pasé? Sí, profe. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Y la historia estuvo interesante, ¿no? Como siempre. Habíamos aprendido un poco, ¿Quién es Franco Marín? ¿Sos vos? Muy bien, te veo bien. habíamos aprendido un poco de eso en la introducción, pero este fue Sí, mucho más amplio. sí, En la sección de comentarios estuvo muy dividido el tema político, es cierto. sí, vi también la sección de comentarios. Y cómo está presente esta mal llamada grieta, ¿no? Franco y compañía, Franco digo porque lo tengo en cámara, es un audaz el Franco y está muy bien, y te voy a imitar, Franco. Porque también a esta hora el profe necesita café. ¿Mm? Yo creo, a ver, vamos a hacer unas notas preliminares. Yo soy de los que cree que toda asignación de derechos genera tensiones. Punto 1. Pero las sociedades sin derechos no avanzan. Viven en un eterno momento conservador, que tampoco es gratuito. ¿Cuánto va? Por los 70. Bueno, ya es un buen número. Por lo tanto, hay quienes se sienten amenazados, quienes piensan que les conculcan sus derechos, sus libertades, y quienes avanzan. 2 o 3 cosas, perdón, la primera consideración antes de entrar en esto es que me va a llevar más tiempo de lo que tenía pensado, para verlo en intensidad. Les decía que toda asignación de derechos implica un beneficiado y un presunto perjudicado, que no es así, pero al asignar derechos hay posibilidades de movilidad social. Cuando digo movilidad social me refiero a movilidad social ascendente.
es decir, para arriba. Y toda movilidad social genera tensiones. ¿Cómo este tipo va a tener los mismos derechos que yo? ¿Cómo esto? Es decir, la universidad ha sido y será el lugar de tensiones sociales, el lugar de disputas. Si ustedes tomaron nota, a mí me gustaría que los revisaran y vuelvan a anotar notas y anotar preguntas. ¿Por qué? Para poder ingresar ahí en ese proceso me pareció muy interesante esta mirada que hizo Franco, de leer los comentarios. Porque en los comentarios emergen las posiciones, las tensiones, las posiciones enfrentadas, los clivajes. Yo soy hijo de una generación maldita. Cuando cursé mis estudios de grado en los 70, en donde todo estaba en discusión. Esa discusión nos permitía muchas veces discutir con los profes acaloradamente posiciones. Pero ese debate nos conformó como generación. Por de allí es que les diga que es una generación maldita. Es que el mundo estaba en una constante efervescencia, en un fervor constante. Piensen ustedes que en el año 69 se produce, 1969, yo era un poco más chico de lo que son ustedes ahora, y el levantamiento de los estudiantes en París, cuyo lema era la imaginación al poder. Fíjense la locura de esto, ¿no? La imaginación al poder. Es decir, que estábamos muy lejos en los horizontes de los tiempos actuales, pero a su vez muy cerca, demasiado cerca, de los cambios que empezaron a implementarse en el mundo, ¿no? Sobre todo en economía. Por eso digo, después de revisar todos estos textos, digo, conviene que me demore un poquito más. Yo entre los textos les voy a recomendar que lean dos que les cargué. Uno es de Jorge Tayana, que se llama Inserción Argentina en el contexto internacional, que es una mirada panorámica y rápida de la historia desde la fundación de esta tierra del plata, Argentum, viene de plata, un metal noble, de lo que todavía no era Argentina. Sino simplemente, como Sarmiento soñó, ¿no? Unas provincias unidas. Fíjense esto, ¿no? Lo que nos hace nación es una unión provisoria, afectiva, de las provincias, pro-in, hacia adentro, que deciden darnos una nación. Fíjense una cosa, observen este dato.
Ya le voy a citar acá los dos autores. Ah, no, ya les dije. Jorge Tayana y Manuel Rojas Mix. Rojas Mix es un profe chileno, que él repasa toda su historia académica a través de los ciclos vitales, ¿no? De los ciclos de la vida, desde su primaria, su secundaria, cuál es el sentido, su universidad, su posgrado en Europa, cómo es visto, etc. Pero también es interesante esa mirada desde afuera, trasladarla adentro, ¿no? Porque al fin y al cabo no estamos ni aislados ni nada, somos parte del mundo y es complejo explicarlo. Las Provincias Unidas, les decía de Sarmiento, ¿cuál era el proyecto de Sarmiento en ese momento del siglo previo a su presidencia, en el siglo XIX? Generar los Estados Unidos de Sudamérica. Fíjense esto, los Estados Unidos de Norteamérica y los Estados Unidos de Sudamérica. E incluso es más, tenemos muchas cosas en común. Hasta las guerras intestinas, ¿no? Pero va este primer concepto pesado. No es que Buenos Aires se da una nación, son las provincias las que se dan una nación. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla, que era la parte más poblada del país. Sobre todo en los abajos de la columna andina. En los abajos de la cordillera, es la zona más poblada del país, desde el Río Negro, del Río Colorado, vamos a decirlo bien, hasta las provincias altoperuanas que vendrían a ser lo que hoy es Bolivia, ¿no? Que incluso tenían sus universidades en Charcas, en Sucre, a las cuales muchos de los patriotas que iban a hacer la Revolución de Mayo estudiaron ahí, el caso Castelli, Belgrano, etc. ¿Por qué? Porque era la zona más productiva. Cuando digo más productiva me refiero a pequeñas industrias textiles, a carruajes, a comestibles, etcétera, etcétera, vinos, etcétera. E incluso es más, el día 2 de septiembre se celebra el Día de la Industria, a la cual está asociada la universidad en general y la Universidad Tecnológica en particular. Y las primeras exportaciones, la primera exportación sale de este norte, sale de Santiago del Estero. Fíjense la ironía, hoy una de las provincias más industrializadas es la que realiza la primera exportación. Ahora bien, la universidad era un privilegio de las familias, de unas pocas familias, patricias, entre comillas, patricias es decir que nacieron con la patria, eso quiere decir. Y el resto era plebeyo que ni siquiera accedía a las primeras letras, a la primera educación. Por lo tanto, la universidad, la vieja universidad, en este caso la universidad jesuita nuestra de acá de Córdoba, es la más vieja. Y muy posterior es la Universidad de Buenos Aires. Pero, ¿qué ocurre?
estaba atravesada no por criterios científicos, sino por criterios de poder. Muchas veces incluso era reservado a muy pocos o a los hijos de esas familias poderosas para reproducir ese poder. Ahora, volvamos un poco a la mirada histórica y junto con esto a la de la universidad. Yo creo que la principal tensión se da históricamente entre el puerto y las provincias. El puerto. Fíjense esta cosa, y me gustaría que antes de decirlo, que es una expresión muy conocida nuestra, ¿y de dónde es usted? No, soy del interior. Muy bien. ¿Es así? Pregunto. ¿Repetimos Sí, esa mucho. palabra? Sí, se dice mucho. Sí, Muy, profe, es común. muy bien, muy bien. Pensémoslo un minuto. Eso está incorporado y es automático. Soy de un pueblo del interior, soy de una ciudad del interior. ¿El interior de qué? Vamos a jugar con la estructura binaria. Si hay un interior, lo contrario es el exterior. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Ahora bien, estamos en una nación. ¿Qué queda fuera de la nación? Otros países, No, otros países que no pertenecen a a eso se nosotros. refiere. Claro. Muy bien, muy bien. Fuera de la nación, fuera de nuestro espacio soberano, lo único que hay propio son las embajadas. Las embajadas son parte de la nación que están afuera. Pero si pensamos, seguimos pensando esto, la misma estructura provincial, pro-in hacia adentro, se repite en las provincias. Le digo, hagamos este pequeño ejercicio de pensamiento. Es decir, que es un modo de subalternizar nuestros lugares. Es decir, hay un centro, que es la capital, que es la ciudad de Buenos Aires, hoy Cava, que dice envíos hacia el interior. O ese equipo de fútbol es del interior, o ese campeonato se desarrolla en el interior. ¿Y la ciudad de Buenos Aires está afuera? Pregunto. ¿Del territorio nacional? No. Muy bien, Federico Agustín. Muy bien, no. Lo que está afuera, o mirando hacia afuera, son las estructuras mentales, es el pensamiento. Yo me sitúo afuera porque hacia adentro están los negros, están los indios, están los salvajes, están los provincianos, etc. Entonces, en el lenguaje ya hay una estructura de poder. El lenguaje está marcando esa estructura de poder. Le digo esto porque al revés, se da la nación. Nosotros, los representantes del pueblo, de las provincias argentinas, nos reunimos en Congreso General Constituyente para declarar o la independencia o la Constitución. Es decir, el preámbulo. Si las provincias, el interior, vamos a marcarlo con comillas, se da una nación, ¿por qué hay quien se sitúa afuera de esa nación? ¿Por qué les señalo? A su vez, en las provincias se repite esto.
che, ¿de dónde sos vos, Tomás? Digo uno azaroso. No, soy de un pueblo del interior. Y, o sea que ya es el interior del interior. Digo esto para que pensemos que nadie está afuera. No hay interior y no hay exterior, salvo que ese interior-exterior sea una estructura de poder que lo tenemos nosotros metido muy adentro. Por eso es necesario que repensemos las cosas. Y esto es una tarea de la ciencia. La ciencia se rige con series, es decir, que es una evidencia cuando la serie va repitiendo los mismos procesos. Entonces, si este proceso se repite así, se repite así, se repite así, es una evidencia. Entonces, volviendo a la universidad ha sido un motivo de conflicto porque lo que se está discutiendo es la estructura de poder. Vieron que en la primera clase yo les dije que la gratuidad no es tal porque la pagamos entre todos. No es que sea gratuito, es solidario, que es una cuestión que ahora sí retomo esta cuestión del 69, de los 70, cuando el mundo empieza a cambiar su estructura. Hola, Victoria. ¿Se durmió Victoria o le pasó el colectivo? Victoria, abre el audio. Victoria Aguirre, el audio. Bah, no escucha. Entonces, esto es lo que está presente y lo que se discute cuando hablamos de universidad. Hay un paso absolutamente cualitativo del secundario a la universidad. Absolutamente. De allí es que muchas veces haya resbalones, tropezones, caídas, derrotas parciales, etcétera, hasta que nos acomodamos. Buen día, Victoria. Acá veo tu chat. Sigamos. En este sentido, la Universidad Tecnológica es absolutamente disruptiva desde sus orígenes. ¿Por qué? Porque va en sentido contrario a la universidad tradicional. ¿Por qué? Porque permite la inclusión de sectores que estaban excluidos. Es decir, de las clases populares, de los operarios industriales calificados y de el modelo económico central. Ahora vamos a hacer un poquito de historia para revisar esto. Seguramente usted, la profe de historia en el secundario, les habrá dicho, escuchen estos dos conceptos, o libre cambio o proteccionismo. O libre cambio o proteccionismo. O al revés, o proteccionismo o libre cambio. ¿Qué significa eso? Levante la manito. Si no, elijo al azar, ¿eh? A ver. Lescano, Federico ya está, ya habló, no te voy a preguntar, a ver quién más tengo en pantalla. Victoria Aguirre, ¿puede abrir su audio? Sí. Bueno, Sí. ¿qué significan estos dos términos?
Proteccionismo O libre cambio, protección. o libre cambio. Sí, Victoria. Y en Sí. verdad no me acuerdo sobre Bueno, lo que me contaron en el secundario. bueno. Gracias, Victoria. A ver, ¿quién es un audaz que habla, que toma la palabra? Profe, Muy bien. bueno, aviso que nunca escuché este término, pero deduciéndolo, y en este tema, supongo que con proteccionismo se refiere a mantener las viejas costumbres tal y como eran, porque total se piensa que si funciona, ¿para qué cambiarlo? Y el libre cambio es todo lo contrario, cambiar cualquier cosa que no se crea que sea correcta y siempre estar de un modo más fluido. Muy bien, gracias a tu colaboración, Franco. Te voy a corregir un poquito. Proteccionismo es proteger la producción local. En el mundo, medianamente, todos producimos algo. Ahora, si para hacer este producto, un producto X, ese producto X en economía va a competir con otro de afuera. El de afuera lo tengo que pagar en divisas duras, llámese dólares, euros, yenes, que yo no emito, no produzco. Ahora bien, esa protección implica a su vez tener una formación previa superior. Es decir, que la universidad produzca ingenieros capaces de producir ese producto para el mercado local. No atendieron, eso lo explica bien Felipe Piña ahí en los videos. ¿Para qué? Para preservar las divisas, la entrada de divisas para el desarrollo. Hay cosas, no, el mundo en general, nadie produce todo lo que consume, nadie. Por lo tanto, hay cuestiones que hay que comprarlo afuera y hay cuestiones que hay que producirlas adentro. Este es el sentido de la universidad. El otro modelo es, bueno, pero nosotros tenemos una producción primaria. Es lo que se llama, y explica bien Felipe Piña, el modelo agroexportador, basado en la tenencia de la tierra y la exportación de carnes y granos. Esas carnes y esos granos que se exportan y alimentan al mundo, llámese mundo desarrollado, en ese momento, mundo industrializado, es lo que permite el ingreso de divisas. Ahora bien, esa tensión, ¿se entiende, por favor, lo que les estoy explicando? Esa tensión es constante y es hasta ahora. ¿Por qué voy a comprar un auto que lo hace acá la Fiat, que ya no se llama más Fiat? Si puedo comprar un Audi, digo un ejemplo. Lo que pasa es que la Fiat vende autos hechos en Argentina por obreros argentinos y que mueve la rueda interna de la economía. Fíjense, recién les dije, cuando les hablé de Sarmiento, los Estados Unidos del Norte y los Estados Unidos del Sur tuvieron un desarrollo muy, pero muy parecido y tienen muchas cosas en común. Fíjense, en 1778, si mal no recuerdo, en la batalla de Saratoga, termina la guerra civil en Estados Unidos.
¿Qué es la guerra civil? El norte contra el sur. Es decir, los estados yanquis del norte, industriales, y los estados confederados del sur, con producción agropecuaria. Tabaco, arroz, granos, té, etc. Fíjense, exactamente la misma tensión. Y lo dirimen en una guerra civil que gana el norte. Gana el norte y los estados confederados pierden y se acoplan, entre comillas, a ese modelo industrial, que no es tanto, ustedes van a ver un norte rico, con universidades desarrolladas, etc. Y un sur más, a hoy, ¿no? Más primario, más atrasado, más... Pero es eso. Esas dos posiciones, cuando yo estudié eso, bueno, me dijeron los profes, bueno, Estados Unidos definió su modelo industrial, expansivo, etc. El modelo yanqui. Y, fíjense la palabra, los sureños que combatieron en el bando confederado, en el bando de las banderas con la cruz verdes, con las dos líneas diagonales, se fueron a México. De ahí viene la palabra, una palabra que ustedes lo usan y yo también mucho, la palabra gringo. Como era la bandera verde con esas diagonales cruzadas, ¿qué le decía? ¿De dónde usted? Le decían los mexicanos, cuate. Ah, gringo, gringo. Y de ahí quedó la palabra gringo, vamos los verdes. Y de ahí se extendió esto, como eran rubios, etcétera, en relación a los mexicanos, se extendió por América esa palabra, que es la que nosotros usamos. Ahora bien, ese modelo, esa pugna de modelos, industrial, expansivo, dinámico, productivo, etc. Mientras el otro conservador, basado en la tierra, en el esclavismo, desapareció después de la batalla de Saratoga, va la pregunta. ¿Desapareció? Pregunto. Sí, me parece que no. No desapareció. Fíjense, en el último, esta toma el año pasado del Parlamento, del Congreso en Estados Unidos, volvieron a aparecer las banderas verdes. Es decir, esa grieta tampoco se cerró. Lo mismo ocurre acá. Acá también hubo guerra intestina, nada más que una victoria al revés. Es decir, las fuerzas federales, las de las provincias, etcétera, son las que tenían todo para ganar la guerra y simplemente la guerra intestina y la perdieron. Fíjense otra cosita. Los Remington que acá se usa para la campaña al desierto, la mal llamada campaña al desierto, ya le voy a explicar por qué, la guerra contra el indio, era para ganar territorios, para aplicar ese modelo, el modelo agroexportador, y quedar en muy pocas manos. Ese modelo lo hizo el general Roca, lo construyó el general Roca cuando era ministro de guerra de Avellaneda. Entonces, esos Remington que se usaron en la guerra civil en los Estados Unidos, lo mismo se usó en la guerra civil nuestra. En este caso, del blanco, entre comillas, contra el indio, entre comillas. Fíjense cómo se van cruzando las historias. ¿Y qué hay detrás de esto? Los modelos productivos. ¿Y qué hay detrás de esto?
el lugar de las universidades. Fíjense la intensidad de esto, que mucho antes de ustedes, en los cursos de ingreso, le damos álgebra, física, análisis e introducción a la universidad. Eran una materia, pero se lo explicábamos más intensamente. Entonces, ese modelo en pugna es lo que se repite hoy a nivel social, a nivel político, en todo a lo largo de nuestro territorio. Es decir, que hay una construcción de la historia, de la subjetividad no siempre pensada, realizada, etc. Y está en muchísimos giros, ¿no? Por ejemplo, fulano está, ese son unos negros mierda. Perdón, cito. Y ahí se manifiesta a nivel discursivo estas posiciones que están en la construcción de nuestra universidad. Otra cosita que les adelanté en la clase de presentación, que es un legado que nos deja la reforma universitaria del 18. La de ser ciudadanos de la República Universitaria. Es decir, que el solo hecho de acceso a la universidad nos suma una categoría, otra categoría de ciudadanos. Es decir, ciudadanos de la República Universitaria, como decía Deodoro Roca. Ahí yo les expliqué esto de que hay un gobierno paralelo al municipal, al provincial, al Estado, que rige nuestra vida académica. ¿Qué otra cosita? Volvamos a los números. En este marco aparecen las tensiones en la universidad. Cuando la universidad es paga, es el acceso a un solo sector poderoso de la sociedad para reproducir en la sociedad esa estructura social. La gratuidad de la universidad permite el acceso de sectores populares que nunca hubieran podido ingresar a la vida universitaria. Por lo tanto, aparece esa tensión en cómo que el hijo del zapatero, del carnicero, ocupa el mismo lugar que yo, es compañero mío en la misma aula. ¿Desde cuándo? Y ahí aparecen esta cuestión de la república universitaria. Es decir, que la formación tiene que ver con esto. Otra cosita que quedó abierta, cuando yo les conté los movidos años 60, 70. Fíjense, del 69 es el levantamiento de los estudiantes en las universidades francesas, en la universidad parisina, ¿no? Esto de la imaginación al poder. Ahora viene esto que aparecía tan disruptivo, tan cambiante, tan revolucionario, etc., sordamente, en las antípodas, estaba generando lo que en inglés se llama la Revolution Neocons, la revolución neoconservadora, que va a flotar en los 70, pero que ya tenía sus premios Nobel, y que nace una palabrita que nosotros hoy la escuchamos repetidamente, la concepción neoliberal. ¿Qué es esto? ¿Qué significa el neoliberalismo?
A ver, abra el micrófono. Te callás, Franquito. A ver, acá puedo... Federico tampoco. Augusto, que te incorporaste ahí, abrí la cámara. Augusto, muy bien. Si soy sincero, no me acuerdo qué era lo de neoliberal. Bueno, ¿no te acuerdo? No te explicaron. No, no me acuerdo. O sea, es mucho lo vi, Bien. pero no me acuerdo. Bueno, cierra la cámara. Gracias, Augusto. ¿Alguno es arriesgado y puede hablar de esto sin temor? Muy bien, ¿quién es? Juan Conesa, amigo. Juan Conesa. Muy bien. Diga, De lo que me soy como acuerdo, Riquelme, el mirá, neoliberalismo es como Riquelme. una teoría, una Económica, teoría política y económica muy bien. que se rige por el liberalismo, en la mínima intervención del Estado. Muy bien, muy Apoyo a la bien. libertad económica Anoto, libertad económica. Sí, y incluye la, desregulación del Estado. también claro, la Bueno, privatización que se ayuda a la muy bien. Aplausos y te sumo unos cuantos puntos, Juancito. Ya vas sumando puntos. Muy bien, muy correcto. Ahí Juan les va a explicar. Ya les acaba de explicar. Bueno, vamos con esto. El liberalismo es una doctrina económica que habla de la liberación de las fuerzas productivas en un momento expansivo, básicamente de Inglaterra. Los grandes filósofos liberales, Adam Smith, Hobbes, Thomas Hobbes, David Ricardo, etcétera, hablan de eso cuando Inglaterra era la potencia hegemónica. Es decir, ¿dónde estaba su hegemonía? En su flota marítima, en el manejo de los mares. Es decir, tenía sus colonias, sus factorías, que le proveían la materia prima, que luego industrializaba y volvía a introducir con otro valor, con otro IVA, con otro valor agregado, en las mismas colonias o en el mundo en general. A ver si se entiende esto. Esto es lo que se llama el Commonwealth, el mundo de comunidades británicas. Vieron que Canadá, Australia, Nueva Zelanda, en la esquina de su bandera tienen la Union Jack, es decir, la bandera británica. ¿Por qué esto? Porque son parte de esa gran nación como socios, por lo cual tienen que pagar un tributo por permanecer ahí. En 1932 se produce la Conferencia de Ottawa, en donde Luis María Drago, como canciller, dice que de hecho la Argentina pertenece al Commonwealth. Es más, es la más preciada diadema de la corona británica. Si ustedes se fijan, hay ciertas cuestiones que quedaron de ese momento. Por ejemplo, el fútbol. El fútbol, como fenómeno popular, surge en relación a los ferrocarriles. Si ven ustedes el nombre de los clubes,
van a ver la procedencia británica, el Boca Juniors, el River Plate, el Rosario Central, que es la estación central de Rosario. Surge el Central Córdoba, el Instituto Atlético Central Córdoba, el Club Atlético Talleres Central Córdoba, que todos surgieron alrededor del ferrocarril. ¿Por qué? Porque los operarios británicos jugaban al fútbol, que era el deporte, digamos, de los sectores medios. Como no había tantos ingleses para completar los equipos de fútbol, empezaron a incorporar a los obreros criollos. Y progresivamente se fue desarrollando. Fíjense que a diferencia de en Inglaterra, ¿cuál es el deporte de masas en Inglaterra? El deporte popular. Pregunto, Juancito, vos que te tengo en cámara acá, ¿cuál es el deporte popular en Inglaterra? El masivo. No, la verdad no sé. Piensa en una pelota ovalada. El rugby. Sí, ese es el deporte de masas. El fútbol era No lo sabía. todo un desarrollo, claro. Y acá se invirtió. El fútbol se convierte en el deporte más popular, el deporte de masa, y el rugby un deporte de los sectores medios. ¿Mm? Bueno, entonces Inglaterra hegemoniza eso. Australia, Canadá, etcétera, le provee la lana, el lino, etcétera, para la industria textil. Y a vuelta de mercado es Bangladesh, etcétera, y a vuelta de mercado es lo que es el mercado de consumo con otros precios. Entonces, ese es el mundo británico al cual los sectores poderosos se ascriben. Incluso es más, si nosotros revisamos los famosos viajeros, los famosos investigadores, pienso en Darwin. Darwin estuvo acá. Pero no es que venían a estudiar, venían como encargados del gobierno a ver en dónde se podía facilitar el paso o la construcción de caminos para la industria ferroviaria o para la salida de los productos básicos. Y ahí está la pugna de los modelos. El modelo agroexportador de materias primas y el modelo productivo, o la defensa, el proteccionismo de esa producción. Volviendo a lo que dijo Juan, y explicó muy bien, el liberalismo tradicional es el que genera eso. Cuando ya el Estado alcanzó una máxima expansión. Por lo tanto, el Estado inglés es el que le genera las condiciones militares de facilitar ese comercio. Y de ahí quedan muchísimas cuestiones que a lo largo de tiempo vamos a ir, del curso vamos a ir desarrollando. El tea 5 o'clock en determinados sectores sociales, ¿cómo tomamos mate cocido? Tomamos té nosotros. Ahí tienen el té a las 5 de la tarde. La moral victoriana, vieron las señoritas a ver cómo se les enseña a sentarse con las piernas juntas y la pollera debajo de las rodillas, sobre todo en los colegios privados confesionales, etc.
Esto es lo que se denomina la moral victoriana. Después les voy a explicar más. Pero ha causado muchísima influencia en nuestra sociedad, sobre todo en los sectores más altos. Ahora bien, le señalé unos filósofos. Hobbes, Thomas Hobbes, dice que es necesario crear un leviatán. Si no, es imposible la vida social. ¿Qué es un leviatán? Es el Estado. ¿Qué dice ese leviatán? Me dejan acá todos los rifles, todas las armas, todos los cuchillos, que solamente yo tengo el poder de la fuerza pública. Porque si se los dejo en manos de los ciudadanos, en las manos libres, comillas, la sociedad es invivible. Por lo tanto, debe haber un Estado que marca una regla, una ley que ordene la vida social. Esto es el Estado. Pero no solo debe ordenar esta cuestión, Hobbes la explica en términos de seguridad, sino también en términos de convivencia. Es decir, ese leviatán de Hobbes, ese monstruo, ese gigante, era que decía, muchachos, sin esto es imposible la vida social porque terminaríamos todos contra todos. Y es, si ustedes se fijan, en esta época, como explicó muy bien Juan, es ese concepto abstracto de libertad. Hago lo que quiero. Yo hago lo que quiero con mi vida. ¿Qué voy a andar con barbijo? ¿Qué voy a andar vacunándome? ¿Por qué tengo que estar guardado? Etcétera. No aceptan lo que el Leviatán dice. Ah, pero si yo salgo, ¿qué me van a poner una luz roja ahí para que me pare? Si yo soy libre, ¿cómo te voy a tener que parar? Esa luz roja, ese semáforo, esto que andamos con mascarilla, con barbijo, como le llamamos nosotros, que nos vacunamos, que nos guardamos, entra en conflicto. Digo, estoy planteando un problema actual de vieja data, que el primer liberalismo no lo entendía así, sino entendía una responsabilidad. Ahora, vuelvo de nuevo, Juancito, sigo. Esta nueva concepción, este neoliberalismo, comienza, el primer trabajo práctico lo tienen, le hablé del 69, 4 años después. ¿Saben dónde? Se aplicó acá cerca, muy cerca, en Chile. El 11 de septiembre de 1973 se produce el golpe de Estado de Pinochet. ¿Y quién viene? Los discípulos de Milton Friedman, que es un economista de la Universidad de Chicago, por ahí escucharon hablar de los Chicago Boys, formados en esta concepción de neoliberal. ¿Para qué tanto impuesto? ¿Para qué tantas reglas? ¿Para qué tantas leyes, tantas normas? Es decir, todo esto genera inflación. Entonces, la inflación es el límite a la libertad. Por lo tanto, esta libertad debe ser plena. El primer ejercicio se aprobó acá en Chile, desde 1973, y comenzó a desarrollarse en el mundo con la revolución neocons, o neoconservadora o neoliberal. Estados Unidos con Reagan, Inglaterra con Thatcher. Seguramente a los que les gusta el cine habrán visto una película de época, que muestra las consecuencias de época de estas políticas. Hay una que se llama Trainspotting, una película escocesa que tiene sus años, en donde hay jóvenes que no pueden integrarse más al mercado laboral, no tienen sentido para estudiar, ni nada. ¿Qué hacen? Pasan todo el día mirando pasar los trenes, mientras se fuman un porro, o cometen delitos menores, etc.
Es decir, van quedando al margen de la historia. Fíjense, al mismo tiempo, estamos generando estos fines de los 60, 69, la imaginación al poder en la Universidad Parisina, y al mismo tiempo se están premiando economistas que señalan esto y que 4 años más tarde empiezan acá. Y acá comienza en 1976, en marzo, con el golpe de Estado. Es decir, ¿qué implica esto? Juancito se lo explicó muy bien, el desguace del Estado, la privatización de servicios, y nos encontramos hoy con una problemática muy grande que es la pandemia. Es decir, con un sistema que hubo que reconstruirlo aceleradamente, desde vacunas hasta insumos. Fíjense esto, ¿por qué? Porque se privatizó todo, hasta la salud pública. Fíjense esto, ¿no? Vamos a Córdoba. Acá, camino al aeropuerto Monseñor Pablo Cabrera, hay una fábrica que era dependencia de Renault, la matricería Austral, que después cambió el nombre, un poquito antes de cruzar la circunvalación. Esa fue la primera fábrica que construyó respiradores. Fíjense, cuando empezó a azotar la pandemia, se trajeron los primeros. Nuestro sistema industrial, nuestro sistema tecnológico inmediatamente dio respuesta. Esta y otra fábrica de acá de Córdoba, que son los proveedores de respiradores. Los primeros los trajeron de China en los primeros vuelos. Fíjense esto. Antes de la vacuna hubo una experiencia interesante en nuestro sistema científico, que también participó en la Universidad de Córdoba a través del Instituto de, ¿cómo se llama este de acá? De hemoderivados, que produjo el suero equino. Es decir, el suero de los infectados se lo limpiaba y ante determinados no tan graves, evitaron que se conviertan en graves. Y después las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Los barbijos, etcétera. El científico estuvo a la altura de eso. Bueno. ¿Me escuchan bien? ¿Me avisan que Sí, se le cortó por ahí un poco. que la recién. conexión es impecable? Sí, sí. Bueno, hasta acá venimos bien. ¿Se entiende esto? ¿Puede repetir la última parte, profe? Que se cortó. Les explico que en un país en el que se degradó el sistema científico, estuvo a la altura, porque produjo un respirador soft, digamos. Se le está cortando un poco. ¿Ahora está bien? Sí, ahora sí, pero hace un momento no se escucha nada. Bien. Y ya no depende de mí. Depende de la empresa proveedora. Bueno, como ven ustedes, todo esto está en la cuestión central. Yo, para la próxima clase,
quiero que lean estos dos artículos que yo les colgué, que es de Jorge Tayana y el de Rojas Mix, anecdotario, que es un capítulo de un libro, La aventura del Atlántico Sur, de Jorge Tayana, y la del profe chileno Rojas Mix. Son dos artículos cortitos para tener una mirada básica y entender por qué ocurren estas problemáticas en la universidad. Otra cosita es, revisen el apuntito que les dejé, universidad, que lo tienen todo completo, y hay una serie de preguntas de los, bueno, a fin de mes o a principio del otro vamos a hacer el primer trabajo práctico sobre estos textos, etcétera. Vean, esta es la primera parte, el bloque 1, la universidad, pilares de la universidad, docencia, investigación, extensión. Toda la primera parte que es referido a este texto. Todos ustedes lo tienen y es necesario que vayan conformando equipos, vayan anotando estas problemáticas y que me transmitan, escuchen bien, me transmitan todos los problemas que tienen, cognitivos. Es decir, Augusto, acá que lo tengo en pantalla, levanta la cabeza. Augusto, te veo la cara. Augusto con mucha honestidad dijo, yo no tengo ni idea. Y está bien, está bien. Entonces, lo primero es que lean y vean dónde están las dificultades. ¿Por qué? Porque nadie nace sabiendo. Yo no lo voy a criticar, así como elogio a Juancito, no sé dónde está Juan, porque, bueno, porque le explicaron bien, etcétera, o les dio bola, etcétera. A ver, quiero ver una cosa. No todos tienen necesidad de saber, pero sí tienen necesidad de aprobar la materia y no la va a aprobar porque sí. La van a aprobar conociendo los temas y demás. ¿Wendler es de este curso? Wendler. No, no lo tengo. Juancito. Sí. Les dije, señores, ¿vieron qué obedientes que son? Juan, pásame tu correo. Ya te explico para qué. Yo en la clase anterior les dije que les iba a tomar un correo por cualquier dificultad que haya, cosa de que ustedes tienen un grupo conformado, yo a alguien, en este caso lo elijo Juan, le mando un mensaje, tengo esta dificultad para esta clase, lo corremos para otro día. ¿Se entiende? O no, todos ustedes tienen mi correo, yo se los anoté en la clase pasada. Sí, sí. Bien, entonces al revés, yo necesito el de uno por si haya un mensaje de urgencia y vos, Juan, lo mandés al grupo. ¿Estamos? Es para eso nada más, para un caso de emergencia con
Acá tengo uno, tengo yo de los cursos, elijo uno para establecer Profe, ¿después podría repetir cómo se llaman los artículos que hay que leer, por favor? Sí, le iba a decir lo mismo porque me parece que no están en autogestión te la apunte nomás. No soy el único que tiene tildado el profe, ¿no? No, ahí pasaron uno.